Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, confirmó que Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, encabeza el equipo de transición de gobierno. Durante las campañas, Juan Ramón de la Fuente, recordarán, coordinó los diálogos públicos para nutrir el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum. El presidente López Obrador informó que su gobierno iniciará los trabajos de transición una vez que Sheinbaum reciba la constancia que la acredita como presidenta electa. Y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, envió un comunicado donde confirmó que permanecerá en el cargo por tiempo indefinido en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. En coordinación con Juan Ramón de la Fuente, informó que buscará reducir el endeudamiento generado cada año de cara al 2025. Actualizará la comunicación con inversionistas, estrechará colaboración con Pemex, entre otros puntos importantes. Habló también de la deuda. Además, se reunió con los inversionistas el día de hoy. Y después de que ayer la Bolsa Mexicana de Valores tuvo este retroceso debido a la preocupación que desencadenaron las elecciones del 2 de junio en los inversionistas, este martes se comenzó a recuperar. Registró un aumento de 3.24% para ubicarse en los 53.485.62 puntos. No obstante, para el tipo de cambio, el panorama es distinto. La moneda nacional sigue sin recuperarse frente al dólar tras cerrar en 17.31 pesos, cifra aún por debajo de los 20 pesos, pero bueno, está esta incertidumbre luego de los resultados electorales, sobre todo, lo comentaba hoy en mi columna, en relación no al nombramiento, no a la votación a favor de Claudia Sheinbaum, sino a lo que podría suceder en el Congreso de la Unión si es que Morena y aliados obtienen la mayoría calificada y eso les permitiría realizar reformas constitucionales. Hablé hace unos momentos con Gerardo Esquivel, economista, colaborador de Milenio, y bueno, precisamente comentó estos puntos y hablamos de la reunión que sostuvo hoy el secretario de Hacienda con los inversionistas. Gerardo Esquivel, qué gusto saludarte, querido Gerardo. Buenas noches. Hola, Lisa, buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gerardo, estamos viendo la reacción, hemos consignado la reacción de los mercados y el anuncio que hace la doctora Claudia Sheinbaum de que permanece Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y de la reunión que tuvo hoy el propio secretario de Hacienda con inversionistas. ¿Qué es lo que les preocupa a los inversionistas? ¿Qué pone nervioso al mercado? Mira, lo primero que diría es que fue una buena señal que se anunciara la ratificación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, porque es un mensaje de continuidad. Los mercados confían en su trayectoria, en su desempeño, y eso creo que es una buena noticia. Los mercados ayer reaccionaron, y eso es importante decirlo, no a la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta del país, sino porque eso estaba más o menos descontado, sí, dado que las encuestas así lo preveían. Sí. En realidad la respuesta y la reacción se debe al margen con el que se obtiene la victoria, sí, pero sobre todo al hecho posible que se anticipa de que pudiera Morena y sus partidos aliados contar con la mayoría calificada en una o en las dos cámaras del Congreso. Sí. Eso es a lo que reaccionaron, considerando que pues hay alguna preocupación respecto de los inversionistas, que podemos discutir si está justificada o no, sobre la posibilidad de algunas reformas que los ponen un tanto nerviosos, ¿no? Sí. Esa fue la razón de la volatilidad del día de ayer, fue la razón por la que se cayó la bolsa de valores, fue la razón por la que el tipo de cambio se depreció, y hoy el secretario salió a dar un mensaje pues buscando precisamente contener esa volatilidad. Creo que lo logró parcialmente, es decir, se detuvo la caída de las bolsas, hoy se revirtió un poco la caída, detuvo paulatinamente la volatilidad del tipo de cambio, tuvo una pequeña depreciación adicional hoy todavía de 1%, pero creo que se está avanzando en eso, porque mandó la señal de primero algunas cosas que les podían haber preocupado, las descarta, ¿no? Anuncia el respeto a la autonomía del Banco de México. Sí. Había quienes empezaron a mencionar la posibilidad de un cambio constitucional que le diera el mandato al Banco de México, cosa que yo creo que no tenía mucho sentido, nunca se había planteado así. Y hoy dijo que no, pues básicamente que había un respeto a eso, ¿no?
También dijo el tema de la prudencia fiscal, la ratificó que se buscaría un déficit relativamente menor que el que tendremos este año, que como se sabe es relativamente alto. Ratificó eso, manifestó el tema de una deuda razonable. En fin, esas cosas creo que tranquilizaron un poco a los mercados, pero no resuelve el tema de algunas posibles modificaciones legales, constitucionales hacia adelante, que sí les podrían preocupar, ¿no? Sí. Eso implica la reforma judicial, eso implica la posible desaparición de algunos organismos autónomos que son relevantes para los inversionistas, porque les ayudan a proteger sus derechos en el país, en todo caso a litigar, a defenderse si perciben, por ejemplo, una condición de inequidad, pueden ir ante la COFESE, si hay una cosa en el sector de comunicaciones pueden ir con el IFT, y saben que muchas de esas cosas terminan cayendo en la jurisdicción de los jueces y del sistema judicial, y por eso les preocupa un poco si va a haber o no un cambio en el acuerdo que se tiene en este momento, en el Estado de Derecho vigente, digamos, y eso les puede preocupar o les preocupa, y eso es lo que generó un poco la volatilidad. La medida en la que se aclare eso, creo que se podría disipar la volatilidad, o bien ratificar, digamos, en caso de que hubiera alguna señal muy clara o contundente en esas direcciones. Gerardo, y las expresiones del presidente justo después de la elección presidencial, imagino que también pues ahí no ayudó a este temor, a esta incertidumbre, cuando menciona claramente que iba a hablar con Claudia Sheinbaum, porque había presentado además ya unas gráficas en donde tenían la mayoría calificada, lo que les daba la posibilidad de hacer unas reformas constitucionales, cambiar nuestra constitución, y habló en concreto del tema del Poder Judicial Federal, de los jueces, magistrados, ministros. Entonces parece que ahí también se detonó toda esta inquietud por parte de inversionistas. Así es, eso es parte de lo que metió un poco de ruido en la discusión, y yo creo que, digamos, primero habría que señalar, y creo que eso es importante también decirlo, hay que esperar a que se confirme o no el hecho de la mayoría calificada. Claro. Es algo que se resolverá todavía en los siguientes días, lo que se resuelve en el tema del conteo de los distritos electorales, y que el INE y el tribunal correspondiente realicen y confirmen las asignaciones correspondientes. Eso está por verse, y una vez que eso ocurra, pues se verá cómo va a ocurrir, digamos, esa convivencia que se sabe que habrá de un mes entre el nuevo Congreso y el presidente saliente, y luego ya la convivencia entre la presidenta electa y el Congreso, ¿no? Y ahí se tendrán que tomar algunas definiciones, pero creo que habrá que esperar a que se ratifique o no esa composición del Congreso, y luego, insisto, ver pues que si se avanza o no en esos temas que planteó el presidente en esa conferencia, que sí fue un poco lo que generó o lo que contribuyó a generar esta expectativa de cierta volatilidad en los mercados que vimos el día de ayer y en parte el día de hoy, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede con los mercados, Gerardo, porque sí, todavía falta todo este lapso de tiempo en donde tendrá que haber definiciones. Primero, si Morena y aliados alcanzan la mayoría calificada en ambas cámaras, porque hay que decirlo, se requieren ambas cámaras para alguna reforma o las reformas constitucionales que ha planteado el presidente que le gustaría realizar. Después, ¿cuál sería el acuerdo entre el presidente actual y la virtual presidenta electa cuando se reúnan? Si en este lapso de un mes que tendrá todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular del Ejecutivo, con el nuevo Congreso, el presentar estas iniciativas o no. Y después también lo que diga la propia presidenta electa a los inversionistas ya en relación a lo que ella decidirá, porque el discurso del presidente sí ha sido como muy claro y muy duro en ese sentido, en donde se podrían ver afectados los equilibrios, ¿no? Ha sido claro en vamos a desaparecer el INAI, el tema del IFT, el tema del Poder Judicial Federal, en fin, cosas que podrían vulnerar los procesos de equilibrio en el país, ¿no? Así es que está, digamos, en ese sentido, la pelota está en la cancha pues de los actores políticos más importantes del país, el presidente y la presidenta electa.
Pero, insisto, primero hay que esperar ver qué ocurre, si se ratifica o no la composición del Congreso, y entonces sí ver pues la manifestación que se haga en términos de cuál va a ser la actitud ante estos temas, digamos, controversiales, que generan algo de incertidumbre, ¿no? Si se plantea avanzar en esa dirección o no. Digamos, todo esto pues se irá definiendo en las próximas semanas y meses, y pues también será una decisión fundamentalmente política, y ahí pues un poco también hay que entender que, aunque esa es la preocupación de los inversionistas, pues hoy el secretario de Hacienda no podía resolverles esas dudas porque pues no está en su cancha, en su responsabilidad. Pues él está un poco sujeto a las decisiones también pues de quienes han resultado electos por el pueblo en las responsabilidades más altas del país, ¿no? ¿Y dejó tranquilo a los inversionistas el tema de Pemex y el tema de la deuda, Gerardo? Yo creo que esa parte creo que sí. El tema de la deuda y el déficit creo que es una ratificación de una política prudente fiscal. El tema de Pemex, pues la parte del comunicado, porque fue un mensaje que leyó el secretario, eso es importante decirlo, no fue un intercambio ni una conferencia de prensa, fue un mensaje que leyó, y el mensaje que leyó respecto a Pemex, lo que dice es que va a trabajarse en conjunto con el Congreso, de hecho, para buscar soluciones, y que se buscará que Pemex digamos que mejorara un poco la situación de Pemex. Y creo que esa parte pues está un poco mandando la señal de que está entendiendo de que hay una preocupación por el tema de Pemex, y que se está pensando en cómo atender las soluciones hacia adelante, ¿no? Creo que eso fue positivo y fue parte de lo que contribuyó a calmar a los mercados, pero esta otra parte que, insisto, sale de su ámbito, digamos, de acción, pues es lo que se mantiene vigente, y son las preocupaciones que aún estamos viendo, ¿no? Oye, querido Gerardo, ¿y ya te hablaron para formar parte del próximo gabinete? ¿Ya se puso en contacto contigo el doctor Juan Ramón de la Fuente? Y bueno, lo que pasa es que quiero decir que también pues eres un hombre que crea consensos, una voz importante. Estuviste en un arranque con Carlos Ursúa en la Secretaría de Hacienda, después te fuiste de vicegobernador del Banco de México. En fin, pues eres una voz que mucha gente quisiera escuchar y quisiera ver participando también. Pues mira, yo hago mi trabajo, como se sabe, regresé a la vida académica, y estoy muy contento en la academia, estoy haciendo mi mejor esfuerzo y participando en el debate público, que es un poco lo que hago ahora, ¿no? Como en este momento, que es contribuir a entender un poco mejor los temas y a plantear soluciones, discutir alternativas, en fin, ese es un poco a lo que estoy dedicado. Pero no descartas, ¿podría ser? Pues mira, no depende de mí, en realidad, pero digamos que yo me mantendré activo, eso sí, y en la discusión pública y en la vida académica, sin duda alguna. Bueno, cualquier novedad nos avisas para informar a la audiencia. Bueno, vamos a estar ahí muy pendientes de la opinión, por supuesto, de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, académico, colaborador de Milenio y, pues bueno, una persona que sabe también y ha formado parte de gabinetes. Estaremos informando. El presidente López Obrador volvió a pronunciarse sobre la derrota de la oposición. Dijo que los resultados del 2 de junio son un gran fracaso para ellos y que así deberían asumirlo, pues menospreciaron la voluntad del pueblo de México. Y sobre el tema de las impugnaciones de la oposición, señaló que están en su derecho. Y Xóchitl Gálvez indicó que pedirá el recuento de votos en el 80% de las casillas y envió un mensaje a la ciudadanía. Este mensaje es para todas y todos quienes forman parte de nuestra lucha. Primero, este miércoles 5 de junio inician los conteos distritales. Ese es el momento real donde se revisan todas las actas de los centros de votación del país. En algunas casillas se han encontrado diferencias entre lo que dice el acta o la sábana de resultados de cada casilla con los datos contenidos en el PREP. Te pido, por favor, que tomes una foto de los resultados que están colgados donde votaste y que los compares con los datos del PREP. Si los números no cuadran, mándame un mensaje aquí en mis redes con la evidencia. Ten la certeza
que ya está listo el equipo para el recuento en cada uno de los 300 distritos electorales y así asegurarnos que tu voto cuente. Por lo pronto, son 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto. Hasta este momento, el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60% de las casillas. Vamos a defender el voto de todas y todos, de la elección presidencial, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Segundo, anuncio que he instruido al equipo jurídico de la campaña para que inicien los procesos legales correspondientes por la clarísima intervención del presidente en el proceso electoral, por el evidente uso de recursos públicos en la campaña de Morena y por el alto nivel de violencia y la intervención del crimen organizado. Tercero, las acciones legales y electorales que hemos iniciado tienen como objetivo que se clarifique el voto de todos los mexicanos y que se evidencie todo lo que ocurrió en las elecciones. México no merece otra elección con la intervención del Estado y del crimen organizado. Cuarto, acompañaré a nuestros candidatos que resultaron triunfadores en la defensa de su victoria para que nadie se las quite. Y lucharé codo a codo con nuestros candidatos que están en elecciones cerradas para defender la voluntad del pueblo en sus distritos y municipios. Hemos iniciado con la resistencia para proteger nuestra democracia, nuestra Constitución y nuestra libertad. Bueno, y ya comentaba Xóchitl que el INE aceptó ya el recuento de votos, prevé el recuento de más de 102,000 casillas de las 170,000 que se instalaron el 2 de junio, lo que equivale a esto que comentaba, el 60% de la elección presidencial y la renovación del Congreso. Xóchitl dice que pedirán el 80%. Hay que recordar que en la elección pasada, por ejemplo, se revisó el 75%. Son procedimientos legales, normales y que, bueno, que están en todo su derecho los partidos en solicitarlas y también los institutos nacionales electorales y los locales en realizarlas. Martín Faz, consejero y presidente de la Comisión de Organización y Capacitación del INE, rechazó que haya existido algún fraude y llamó a los actores políticos a tomar acciones con responsabilidad y mesura, pues esto se realiza con todos los procesos como los marca la ley. Pues es la narrativa de siempre, como les digo, inconsistencias entre lo que escribió el funcionario en el cartel y el acta puede haber. Inconsistencias en el acta misma puede haber, pero fraude no en forma alguna. Yo creo que la narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad. Inconsistencias siempre hay. Y de acuerdo con los resultados del PREP, el PRD, que en su momento fue una de las fuerzas políticas más importantes del país, ustedes recordarán toda esta historia con su fundación con Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, se enfila a perder su registro como partido político nacional. Sí continúan estas tendencias después de las impugnaciones y las revisiones que haya. Esto debido a que no alcanzó el 3% de la votación como lo marca la ley. Jesús Zambrano, presidente nacional del partido, dijo que acudirán con las autoridades para impugnar las elecciones, ya que hubo muchas inconsistencias, e indicó que confía que entre los votos nulos se pueda conseguir el 3% requerido. Pero hay 1.850.000 votos nulos. Nunca habíamos tenido un número tan alto y es muy probable que ahí estén por distintos problemas aritméticos que se dieron en las actas de cómputo y escrutinio el pasado domingo, que haya votos que no se contabilizaron bien y que pueden estar ahí los votos que le hacen falta al PRD, insisto y subrayo, para la elección de diputados federales. Y en distintos lugares comienzan a protestar por pagos de Morena hacia personas que estuvieron colaborando con ellos en distintos momentos del proceso electoral.
En militantes, por ejemplo, y simpatizantes de Morena fueron a la casa de campaña de Susana Cisneros, la virtual ganadora de la presidencia municipal, para reclamar la falta de pago por su labor como observadores en las casillas durante las elecciones, aunque no se sabe cuánto les prometieron que sí les darían, pero bueno, esto están reclamando. Pudo haber ido de vacaciones, ganó elecciones, tiene que estar aquí. Así como le dimos el gane, ahora que nos también se quiere comer el pastel de la ¿ahora qué? Según dice que llegó una coordinadora de Susana. ¿Quién es? ¿Quién es? No es ella, pero tranquilos porque ella nada más viene de pelear. Vino como coordinadora que exija nuestro pago. A ver, escuchemos a la señora. A ver, ¿qué problema? Hay que denos la cara. Es que tienen el número de Cristo, sí, para que hablamos. Sí, por favor, porque no se vale. Bueno, así las cosas en Ecatepec. Donde también se quejaron fue en Toluca, Estado de México, en donde militantes y simpatizantes de Morena exigen a Ricardo Moreno, virtual presidente municipal electo, el pago prometido de 2,500 pesos por su labor como observadores de casilla. Cerca de 400 personas afirman no haber recibido su pago. Y la misma situación se dio en Almoloya de Juárez, donde pidieron lo mismo a Adolfo Solís Gómez, candidato del Partido Verde, pero Solís les respondió que a quien deben dirigirse es a Morena, no a él. Y de igual forma, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, morenistas también reclaman falta de pago. Simpatizantes y militantes están inconformes con el pago de sus servicios en las elecciones. Pues les prometieron 2,000 pesos por cuidar las casillas, pero solo están pagándoles 400. Y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, admitió que no tiene datos suficientes para decir que existe fraude en las elecciones luego de la derrota de Claudia Delgadillo como candidata a la gubernatura de Jalisco. Y anunció que ante la lentitud del PREP podrían solicitar el voto por voto, casilla por casilla. Entonces nosotros somos demócratas y vamos a respetar la voluntad del pueblo de Jalisco. No podemos decir que hay fraude porque no tenemos la información. Lo que queremos es que nos den la información y lo que exigimos es que haya mucha transparencia en la contabilidad de los votos. Es lo que estamos exigiendo. Sí estamos denunciando un comportamiento poco independiente, poco transparente por parte de la autoridad electoral. Bueno, pues las dos partes están llevando estos procesos de manera legal y están exigiendo este recuento de votos. Eduardo Santillán, representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, también anunció que impugnarán los resultados de las elecciones en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán, en donde perdió Morena y sus aliados. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, acusó que hay varias irregularidades y anomalías. Y en el municipio de San Fernando, Chiapas, pobladores inconformes con los resultados de las elecciones quemaron la paquetería electoral, las oficinas del Instituto de Elección y Participación Ciudadana y un vehículo. Se reportan varias personas heridas, entre ellas integrantes del Consejo Municipal, quienes pretendían trasladar la paquetería a las oficinas centrales del organismo. Una pausa y volvemos con más información. Anoche le informamos sobre el ataque armado que sufrió Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán. Minutos después se confirmó su asesinato. El ataque ocurrió cuando Yolanda se dirigía al gimnasio acompañada de su escolta. Ambos fueron trasladados al hospital y recordemos que en septiembre del año pasado Yolanda fue secuestrada por una célula criminal del cártel Jalisco. 3 días después fue liberada y ahora asesinada. César Cabrera, nos tienes más información sobre el asesinato de Yolanda Sánchez. Se velaron sus restos. ¿Qué sucedió, César? Buenas noches. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas noches para ti y el auditorio. Efectivamente, hoy por la tarde ya fue velada Yolanda Sánchez Figueroa, la alcaldesa de Cotija, que como tú bien comentabas, anoche fue asesinada junto con su escolta, luego de un ataque que tuvo lugar en la zona centro del municipio. Los restos de la alcaldesa llegaron pasada las 3 de la tarde a la cabecera municipal de Cotija. Ahí fueron recibidos por familiares, quienes de manera
privada. Los están velando bajo un fuerte dispositivo de seguridad. En la funeraria local se han atravesado incluso patrullas en las calles aledañas para, pues, como medida de protección para la familia, tomando en cuenta pues los antecedentes que han tenido lugar. En lo que respecta a los funerales del escolta que falleció en el hospital de Los Reyes cuando era atendido junto con la alcaldesa, se pudo conocer que él ya está siendo velado en este municipio, del cual se presume pues era originario. Hoy por la tarde se tuvo la visita del secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, quien supervisó los operativos que se llevan a cabo en la zona. Indicó que se va a mantener el despliegue en el municipio como en zonas aledañas. Y hasta el momento, Elisa, pues no se tienen mayores avances de las investigaciones por parte de la Fiscalía, solamente se sigue manejando esa versión de que los presuntos homicidas se trasladaban en una camioneta y que desde ahí atacaron a la alcaldesa. Con respecto a los homenajes que se podrían tener lugar para la alcaldesa, hasta el momento no se ha confirmado ninguno. Se había especulado que podría ser en el Palacio Municipal, sin embargo, no se tiene todavía confirmada la información. Y el ambiente en Cotija, Elisa, pues es de mucha tensión. Hoy el ayuntamiento no trabajó, algunas escuelas cerraron y algunos negocios también no tuvieron actividad, Elisa. Gracias por la información, César, y continuamos en comunicación permanente. Seguimos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches. Y Gerardo Camacho, comandante de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado en Sonora, y su escolta fueron asesinados. Minutos antes de las 2 de la tarde de lunes, criminales asesinaron a Gerardo Camacho, comandante de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado en Sonora. Con él murió también Jesús Horacio Ortiz, uno de sus escoltas. Se ha cuestionado en redes sociales que cómo pudo ser asesinado si él circulaba en una camioneta blindada, lo cual es de dominio público aquí en San Luis, pero se confirma que sí circulaba en esta camioneta blindada, lo que es la camioneta blanca que se aprecia en las imágenes. Sin embargo, sus atacantes habrían esperado a que bajara a este establecimiento para emboscarlo y perpetrar el artero ataque. Los homicidas escaparon de la escena a bordo de un vehículo Ford Explorer de modelo viejo que fue abandonado sobre la calle Sonora y Segunda. Agentes municipales y elementos de la Fiscalía acudieron al lugar e iniciaron las indagatorias, logrando capturar a 2 presuntos implicados. Tenemos ahorita dos personas aseguradas y a disposición de nuestro público, y tenemos también algunos otros datos de prueba que ya fueron asegurados, y estamos realizando también diligencias de investigación en campo para robustecer la investigación. El comandante Gerardo Camacho era un policía con 26 años de trayectoria. Asumió el cargo hace 2 años como sustituto de Edgardo Gómez Herrera, quien fue atacado a tiros en octubre del 2022 y sobrevivió. Luis Manuel Hugo Durón, también exdirector de la Policía Municipal, fue asesinado en marzo del 2023 en la Unidad Deportiva La Milla, en Puerto Peñasco, a pesar de que ya estaba en retiro. Desde Sonora para Milenio Noticias, Héctor Navia. Y en Tijuana, Baja California, fueron abandonadas en distintos lugares las partes de una persona mutilada. Vecinos alertaron a las autoridades de 2 mochilas con restos humanos. En otro punto fueron localizadas 2 maletas, cada una contenía partes del cuerpo, mientras que en un contenedor de basura se localizó la cabeza de la víctima. Una pausa y volvemos. En pleno mes del orgullo LGBTIQ+, empleados sindicalizados del Infonavit, encabezados por su líder Rafael Riva Palacio, fueron exhibidos destrozando una enorme bandera de la comunidad que colocan cada año en este mes afuera de sus instalaciones en la alcaldía Álvaro Obregón. El director del Infonavit, Carlos Martínez, condenó estos hechos y pues se dijo indignado por lo que llamó un acto de machismo, odio, homofobia y discriminación.
está muy pegada. Es indigno porque pueden poner muy bien el logotipo del Infonavit. Que no me vengan pues que es el día de este, que es el día del otro, que es el día de más allá. Esto nos identifica a todas y a todos. Yo en lo particular y un grupo de compañeras y compañeros no lo podemos permitir. Y cuantas veces lo quieren poner, tantas veces como lo pongan, lo vamos a quitar. Y el director del Infonavit comentó que es la primera vez en 5 años que llegan a este extremo. El presidente López Obrador se reunió con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en Palacio Nacional para revisar los avances en el diálogo que mantiene el magisterio con las autoridades para resolver sus demandas. Los maestros aclararon que la reunión no fue para determinar si levantan o no el plantón del Zócalo, ya que eso es decisión de la Asamblea Nacional. Además, consiguieron que se les gestione una cita con Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a las demandas que no se resuelvan en este sexenio. Sin embargo, luego de esta reunión, los maestros rompieron los vidrios de una puerta de Palacio Nacional que solo ocupa el presidente y su familia y se enfrentaron con policías. Intentaron derrumbar las vallas metálicas. Y en Oaxaca, los maestros de la sección 22 de la CENTE cerraron la carretera Oaxaca-Puerto Escondido y el acceso principal al aeropuerto internacional, donde impidieron el ingreso de los pasajeros, por lo que 39 vuelos fueron cancelados. Ante ello, pobladores de la comunidad de La Raya, perteneciente al municipio de Cimatlán, armados con machetes y palos, se enfrentaron con los profesores para liberar la vialidad, lo que dejó 7 personas heridas, una de ellas de gravedad, así como vehículos dañados. Y en Chiapas, maestros de la CENTE bloquearon las entradas y salidas de Tuxtla Gutiérrez en protesta en contra de autoridades educativas tanto estatales como federales. Los docentes indicaron que continuarán con sus protestas en la ciudad mientras no sean atendidas sus demandas. En tanto, mantienen el plantón en el centro de la ciudad y afirmaron que seguirán realizando diversas manifestaciones. Y una mujer murió luego de ser golpeada por la histórica locomotora de vapor de la empresa Canadian Pacific durante su paso por el municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo, rumbo a la Ciudad de México. La mujer trataba de tomarse una selfie de espaldas cuando fue golpeada en la cabeza por el convoy.
y sobre este lamentable hecho, la empresa Canadian Pacific Kansas City, encargada del tren que viaja desde Canadá hasta la Ciudad de México, lamentó la muerte de la mujer e informó que están colaborando con las autoridades para determinar las causas del accidente. Hizo un llamado a la población a tomar precauciones y a no acercarse o cruzar la vía del ferrocarril por su propia seguridad y la de la tripulación. También pidió permanecer siempre al menos a 10 metros de distancia de las vías. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden para cerrar de manera temporal la frontera sur, dejando de recibir solicitudes de asilo. Esto se genera luego de la gran afluencia de migrantes que continúa llegando a la frontera entre Estados Unidos y México. Esta orden entrará en vigor de inmediato. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.